El agua brota y corre milenaria por los jardines del Alcázar de Sevilla, en lo que hoy es la sede oficial de la corona española en la ciudad y espacio protocolario del gobierno municipal. Más de 10 siglos atrás, quienes gobernaban aquí eran musulmanes. El califa cordobés Abderramán III ordenó la construcción de este complejo, sellando así el triángulo histórico de las grandes capitales musulmanas de Al-Ándalus junto a Córdoba y Granada. El Alcázar pasó a convertirse en el centro de la vida oficial y literaria de la ciudad y en una de las máximas expresiones arquitectónicas del esplendor de una civilización que marca hasta nuestros días la propia identidad de Andalucía. Una identidad de tal belleza que las ampliaciones de esta joya arquitectónica, realizadas tras la Reconquista cristiana, siguieron el mismo patrón constructivo desarrollado por los arquitectos musulmanes. Extramuros se divisa la Giralda, el alminar de la que fue la gran mezquita adyacente al Alcázar, que se ha convertido en el auténtico símbolo universal de Sevilla y que ahora cumple las funciones de campanario de la Catedral Católica de la ciudad. Estos monumentos son uno de los principales reclamos históricos de la capital andaluza. La población en general y también el mundo universitario y el mundo político, pues siempre hace referencia, es consciente de la importancia que tuvo Sevilla en el pasado islámico. Protagonizó muchos momentos, tanto en época de paz como en época de guerra. Lee el libro, está presente en las conversaciones hoy en día también, y otros elementos como pueden ser los extranjeros, incluso los inmigrantes que podemos ver en las calles, por las instituciones sevillanas en la actualidad. Miles de turistas recorren a diario este legado, llegados de cualquier rincón del mundo. Muchos de ellos son musulmanes, aunque estos, quizás al contemplarlos, no pueden dejar de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Un dicho que se puede aplicar en su integridad a este barrio de la periferia de Sevilla, donde hoy residen numerosos inmigrantes musulmanes, marroquíes en su mayoría. Un barrio azotado por la crisis económica, por el paro y la falta de recursos sociales. En los bajos de este edificio, sin ningún rótulo que indique su presencia, entre locales comerciales que vivieron mejores momentos, se encuentra una de las 6 mezquitas de la ciudad, o mejor dicho, uno de los 6 oratorios de barrio que la comunidad musulmana encuentra en Sevilla para poder cumplir con sus preceptos religiosos. Salamu alaikum, yo soy Jihad Sarasúa, soy de Sevilla, andaluz, musulmán. Y estamos en la mezquita Isbilia, una mezquita que hemos construido en el barrio de Amate, en el parque Amate, para poder practicar la oración preceptiva de los musulmanes por la gente del barrio. Es un barrio popular, un barrio de Sevilla, un barrio periférico, donde convivimos muchos musulmanes. Y esta mezquita nace desde nuestra necesidad por establecer el Islam en nuestra vida. Estas instalaciones que tenemos en este barrio son las adecuadas, puesto que este barrio carece de locales comerciales, locales sociales, y es un barrio puramente obrero. Y queremos estar presentes como musulmanes en un barrio tan precario en medios sociales como es este. Pero qué duda cabe que necesitaríamos una bonita imagen del Islam, un sitio adecuado donde todos los musulmanes de Sevilla pudiéramos reunirnos y a nivel de la ciudad entera dar una imagen adecuada, ¿no? Eso sí nos hace falta para dar una imagen adecuada y de acuerdo a nuestras intenciones. Y por supuesto trabajamos día a día por conseguir un local que dé una imagen digna del Islam en Sevilla.
Quizás resultase mucho pedir por parte de la comunidad musulmana de la ciudad que el ayuntamiento les hubiese cedido para su uso como gran mezquita el Palacio de la Bujaira, enclavado en la Milla de Oro sevillana. Aunque razones históricas no faltan. Su construcción corre paralela a la del Alcázar y es, junto a este, uno de los mayores y mejor conservados tesoros de la época califal. Allí conocemos a Javier Fito, un converso sevillano que defiende los derechos de su comunidad, la musulmana, a tener, entre otras cosas, unos lugares dignos para el culto y la celebración de reuniones sociales. Los que conozco, en el caso de las mezquitas, pues suelen ser unos locales bajos de edificios, en algunos casos que se masifican por la falta de espacio, por la falta de condiciones. En otro a lo mejor puede tener unas salidas de emergencia o unas salidas de acceso que no tienen a lo mejor las condiciones necesarias. Claro, esto lo más importante sería mejorar la situación de estos espacios. Son espacios sociales, son espacios comunitarios. Esto es igual que las iglesias católicas o igual que los centros cívicos o sociales, ¿no? Donde al tener un uso comunitario de barrio, lo que tiene que tener las mejores condiciones posibles. La realidad deja mucho que desear en ese sentido, claro, son espacios más humildes, adaptación de espacios, no son espacios creados y diseñados desde a nivel de arquitectura sobre tanto su uso religioso como sus condiciones, ya te digo, de salud e higiene, que son importantísimas, ¿no? Esta es la situación contra la que la comunidad musulmana en la ciudad lleva luchando casi 25 años. Los que han transcurrido desde que un grupo de conversos sevillanos plantease públicamente la necesidad de disponer de una mezquita digna de llamarse así. Una lucha hasta el momento estéril que les obliga a rezar y reunirse en unos espacios inadecuados, dispersos y carentes de las condiciones de las que sí disfrutan otras confesiones religiosas. Exactamente, hay varios oratorios, varias salas de oración en Sevilla, en algunos sótanos, en algunos bajos, en algunos edificios y también en barrios periféricos de la ciudad. No hay una gran mezquita en Sevilla, aunque ya desde hace algunos años se ha intentado quitar cualquier obstáculo para esa existencia y para su construcción. De esta idea de la mezquita tuve una precoces noticias allá por los años 90 probablemente, cuando un grupo de promotores de la idea fueron al ayuntamiento, a los diferentes grupos políticos. Yo en aquel momento era concejal del Ayuntamiento de Sevilla, que estuve hasta el 2003, y bueno, pues yo creo que casi todo el mundo, casi todos los grupos políticos del Ayuntamiento recogieron la idea, la acogieron con agrado porque la veían dentro de el respeto a la libertad religiosa y lo normal, ¿no? Es decir, que las diferentes confesiones pudieran tener un sitio donde llevar a cabo sus rituales religiosos y demás, ¿no? Y un punto de encuentro que además pues, podría tener, en el caso de las mezquitas, unas dimensiones muy variadas. En principio parecía que no había demasiados problemas, incluso se habló de buscar un lugar emblemático, dado que la ciudad de Sevilla se prestaba a ello, un sitio que tuviera una raigambre histórica vinculada al Islam. Sorprendentemente pasó el tiempo y no llegó a eso nunca a cuajar. Al ver que era complicado ubicar una mezquita en una antigua iglesia y en un sitio céntrico y tal, buscaron algo que fuera parecía más asequible, que fuera un solar en un barrio de nueva creación. Y es cuando se empezó a hablar del tema de los Bermejales, ¿no? Esta es la llamada Mezquita de Sevilla, la única que se encuentra en el centro de la ciudad, que se identifica sin ningún rubor y la más aceptada y conocida socialmente, sobre todo después de que Frédéric Canuté, un afamado delantero del Sevilla Fútbol Club, comprase el local y lo cediese a sus hermanos musulmanes. Ellos son
quienes toman el relevo tras el primer intento fallido de crear una gran mezquita. Tomado ese relevo por nosotros, el cual asumimos, fuimos llamados al Parlamento andaluz para hablar de este tema. Nos entrevistamos con el grupo parlamentario entonces del Partido Socialista y después presentamos una solicitud pidiendo un espacio en la ciudad, como cualquier otra confesión religiosa que tenía sede concedida y espacios concedidos públicos, pues solicitamos un espacio en el registro de la ciudad. A partir de esa solicitud, en unos 2 meses, fue contestada y accedimos a iniciar los trámites para la concesión de un espacio que se situaba en el extrarradio de la ciudad. En aquel momento no había ningún edificio próximo, un espacio que nosotros dijimos, nos han sacado fuera, pero aceptamos aquello que nos vino y aunque al principio no nos gustó que nos sacaran al extrarradio, después con el tiempo fuimos viendo que no era mal espacio de futuro y aceptamos y hicimos todos los trámites hasta incluso escriturar el terreno a nuestro nombre. Con el suelo escriturado, la comunidad encarga a este joven arquitecto sevillano el proyecto de construcción de la anhelada y necesaria mezquita de Sevilla, con una inversión prevista de más de 3 millones de euros y que estaba llamada a ser una de las más grandes de Europa por sus propias dimensiones. Una edificación de 3.000 metros cuadrados en una parcela del doble de superficie, con capacidad para acoger a casi 1 millar de personas, jardines públicos y aparcamientos propios. Una mezquita que permitiría a los musulmanes de la ciudad, a los que la visitan y al resto de la sociedad sevillana disfrutar de un espacio moderno llamado a integrar definitivamente pensamientos y religiones distintas. El volumen principal, como no puede ser de otra forma, es la nave que hace de oratorio, una nave de 2 alturas rematada por una cúpula revestida de teja vidriada verde, separada, como es lógico en la religión islámica, por sexo. La planta baja servía de oratorio de hombres y la planta alta para mujeres. En el centro quedaba la doble altura que ya referenciaba, rematada por la cúpula, y el frontal de la quibla se remataba con una decoración más o menos prolija para darle el carácter simbólico que en las mezquitas tiene ese lugar, ¿no? En torno al patio central se organizaban distintas dependencias, unas de carácter privado y otras más públicas, como podían ser un restaurante halal, ¿no?, de comida típicamente musulmana, y una tetería, y después otros 2 volúmenes fundamentales que eran una biblioteca y un espacio, podríamos llamarle cívico, destinado a actividades diversas. Se pretendía que fuera un espacio cultural incluso abierto al resto de la ciudad, no solo a la propia comunidad islámica, ¿no? Con el suelo escriturado, el proyecto presentado y admitido y la financiación disponible para acometerlo, todo estaba listo para comenzar a dejar atrás décadas de marginalidad. El sueño de disponer de una gran mezquita en Sevilla estaba más cerca que nunca de hacerse realidad, para una comunidad musulmana cada vez más numerosa en la ciudad. La alegría duró muy poco tiempo. En cuanto se rumorea que va a ir una mezquita allí, algo que no se oculta porque no se piensa que sea algo malo, es decir, que no es algo que vaya en contra de ningún vecino, ni en contra de ninguna comunidad, ni en contra de ninguna confesión religiosa, sino que, bueno, pues ha habido dificultades para encontrar una iglesia antigua en el centro, y en el centro evidentemente los suelos dotacionales, los suelos de equipamiento son muchísimo más escasos, y se plantea en un barrio nuevo porque se piensa que va a ser más fácil, y encima en un barrio que se ha desarrollado desde la autoridad pública desde el principio, desde la expropiación del suelo, la construcción de todas las viviendas, el diseño de equipamientos, etcétera. Bueno, pues va a ser todo mucho más fluido, y de pronto, pues cuando los vecinos parece que se enteran de que allí va a ir una mezquita, hay una respuesta muy virulenta a esa
a esa idea. Las personas del barrio en que se iba a plantear la mezquita, de alguna manera trabajaron un poco desde la ignorancia, ¿no? Y del prejuicio. Ese prejuicio, pues sí, a la situación económica de muchos de estos inmigrantes que vienen del Magreb y que, claro, en muchos casos tienen necesidades básicas. Esa idea de no querer tener a los pobres cerca de uno, ¿no? O el no querer tener a personas que viven estos problemas de la inmigración. Pero bueno, parece que tenemos poca memoria porque no hace mucho estábamos precisamente nosotros los españoles en la vendimia francesa o en Alemania emigrando, y bueno, creo que necesitábamos un aliento y una sonrisa y un apoyo más que una actitud xenofóbica. Ella es Conchita Rivas, preside desde su fundación la Asociación de Vecinos del Barrio de los Bermejales y es el rostro visible del rechazo social a la construcción de la mezquita. Afirma que en esta lucha no pretendían atacar a la comunidad musulmana, sino preferir que el barrio contase con un instituto o un centro asistencial. Hoy pasea frente a un solar donde solo han crecido las malas hierbas desde entonces, sin mezquita y sin ninguna otra construcción de utilidad pública. De buena primera, pues aparece en la prensa que se iba a construir la mezquita más grande de Europa. Nos personamos en urbanismo para que nos dieran explicaciones y decían que no, que eso se hacía, pero que se hacía por, vamos, así, porque se hacía porque se hacía. Y yo, como presidenta de la Asociación de Vecinos, le dije al gerente de urbanismo que eso había que verlo, que aquí tenían que tomar la decisión los vecinos, porque estábamos carentes de muchos servicios básicos, los cuales no se habían cumplido según el plan previsto y que no lo íbamos a consentir. Y así fue. Se convocó un referéndum, pero legalmente, en el Parque del Paseo de Europa, que lo tenemos aquí a nuestra izquierda, y con la urna correspondiente, mezquita sí, mezquita no. Y no hubo ni una sola papeleta depositada en la urna del sí para la mezquita. A partir de ese momento en el que se hace esa asamblea informativa, en la cual aparecen todo lo peor que puede aparecer para confrontar y enfrentar dos concepciones de la vida, nosotros intentamos mediar en todos los aspectos, volvemos a hablar con ella. Comunicamos a la prensa que no puede ser tratado de esta forma, que no se puede criminalizar el Islam y que detrás de todo esto pues hay cientos de niños que estaban en los colegios recibiendo mensajes xenófobos de parte de sus propios vecinos y que ya no solo eran nuestros hijos los de esta comunidad, sino que se estaba haciendo extensible a los musulmanes de Sevilla y del área metropolitana en sí mismo. Y un tema que casi se nacionalizó, porque las intervenciones en Internet contra la mezquita venían desde Valencia, o venían desde Madrid, o venían desde cualquier punto de España en el que aparecían en sus páginas web o mensajes, o nos mandaban mensajes y correos que no tenían nada que ver con lo que significa la convivencia. Estos documentos y recortes de prensa forman parte de la defensa jurídica del proyecto de la mezquita por parte de sus promotores. Curiosamente, el único elemento común que afirman compartir tanto los promotores de la mezquita como la presidenta de los vecinos es, según ellos, la extraña aparición en sus vidas y en sus decisiones de los servicios de inteligencia españoles. Yo fui visitada por dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia. ¿Qué intentaron estos señores conmigo? Disuadirme, convencerme de que olvidara este tema. Y yo soy una persona de ideas claras y de ideas fijas, y que lucho y he luchado siempre por lo que he considerado abusivo, injusto e irrazonable. Y seguí adelante. Les dije que no estaba dispuesta a abandonar la lucha. Nuestras relaciones con los organismos de información del Estado son directas.
nosotros recibimos desde el CNI hasta a la policía en todas sus acepciones y somos transparentes. Es decir, nosotros no hemos ocultado ni tenemos nada que ocultar a la sociedad. Tras un largo contencioso jurídico, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictamina a favor de los vecinos, reconociendo el uso indebido del suelo por parte del Ayuntamiento, que intenta acomodar la construcción de la mezquita en una segunda reubicación. El lugar escogido es la Isla de la Cartuja, escenario en el año 92 de la Gran Exposición Universal. Una mezcla de suelos abandonados a su suerte y zonas destinadas, cedidas o rehabilitadas para uso de universidades y empresas. Son estos últimos, la Asociación de Empresarios de Sevilla, los que ponen en esta ocasión el grito en el cielo, afirmando que antes que una mezquita prefieren que construyan aparcamientos. Ni en una iglesia desafectada de culto, ni en suelo público en un barrio de nueva construcción, ni en un suelo público en una zona de servicios. 3 proyectos, 3 ilusiones, 3 fracasos. Los promotores de la mezquita no se rinden y eligen la opción de comprar un suelo en otro barrio de Sevilla, el barrio de San Jerónimo, a las afueras de la ciudad. De nuevo, los vecinos se echan a la calle y se reproducen escenas y movilizaciones ya conocidas. Los más radicales llegan incluso a enterrar un cerdo en el solar destinado a la construcción de la mezquita, en un intento de hacer que esta tierra sea impura a los ojos y creencias de los musulmanes. Lo cierto es que consiguieron que finalmente la mezquita no se construyera y que desde entonces el proyecto de que Sevilla cuente con una gran mezquita descanse en un cajón a la espera de tiempos mejores. Los obstáculos yo creo que han sido pues de carácter de algunas veces de convivencia o de carácter político incluso. También hay que tener en cuenta la ignorancia o el desconocimiento de una civilización o de una forma de pensar, de una cultura o de una religión. Y yo creo que todo eso ha servido para obstaculizar de alguna manera la construcción de esa mezquita que desde mi punto de vista se merece la comunidad musulmana en Sevilla. Que una ciudad como Sevilla, 5 siglos de presencia musulmana hegemónica, con el acervo cultural, el patrimonio cultural, las raíces con raíces musulmanas, no tenga un espacio religioso para profesar su confesión digno, es incomprensible. Y que esto se haya producido por resistencias vecinales es también completamente incomprensible. La cantidad de problemas que tiene ahora mismo la sociedad y estos barrios, pues estamos en San Jerónimo, La Macarena, zonas deprimidas con la que nos está cayendo en esta crisis absolutamente avasalladora, que está destrozándolo todo y tal, que la gente, el problema por el que protesten no sea por el paro, por el desastre, porque los recortes de los derechos, por lo de tal, sino porque le den un espacio para profesar su religión, un grupo de sus vecinos, de sus propios vecinos dignos, física y metafísicamente incomprensible. Vamos, yo creo que no tiene, o sea, racionalidad no tiene. Quien sea el alcalde de Sevilla, si quiere ser alcalde de todos los sevillanos, tiene que entender que la ciudad tiene que tener un espacio que represente a la comunidad musulmana, porque por historia y por ser honestos con la Constitución, esta comunidad se merece ese espacio en la ciudad. Nosotros vamos a seguir desde el área privada intentando de dar una salida a este proyecto y esperamos que esto pueda ser realidad en los próximos años.
A falta de un censo oficial, la comunidad musulmana de Sevilla se estima que está compuesta por unas 10.000 personas, de al menos 20 nacionalidades distintas, en su mayoría conversos españoles, marroquíes y subsaharianos.